Dios te bendiga, Dios te guarde una vez más. Estoy aquí en mi canal saludándote, dándote la bienvenida a una transmisión más para la gloria de nuestro Padre Dios. Una palabra especial. ¿Sabes? Es direccionado por el Espíritu Santo estos devocionales. Y Él me ha direccionado a traer las palabras de Jesús. Importantísimo, y quizás nosotros no habíamos tenido en cuenta que las palabras de Jesús son demasiado cruciales e importantes, más en este tiempo en que estamos nosotros, que es un tiempo decisivo, un tiempo en que la Iglesia de Cristo tiene que ser direccionada perfectamente por el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la Iglesia. Así que nosotros estamos aquí con la dirección del Espíritu Santo, trayendo las palabras de Jesús. Y una vez más, bienvenidos todos y todas a este devocional número 70 con la pastora Josefina Arias desde Colombia, mi nación amada. Estoy aquí con una palabra preciosa de parte de nuestro Padre Celestial. Si tú la quieres, quédate hasta el final y recibirás la bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros en este día, precioso día. Amén. Y quizás muchos de los que están ahí en sintonía de este canal dirán, pero bueno, toda la palabra es importante, toda la Biblia es importante, no solamente las palabras de Jesús. Claro que sí, tienes toda la razón, toda la Biblia es muy importante, pero sabes, las palabras de Jesús son demasiado importantes porque Jesús vino a darnos a conocer el reino de Dios. Vino a establecer el gobierno de Dios en cada corazón. Por eso la importancia de cada palabra de parte de Jesús. Cada frase que Él dijo tiene un significado que nosotros debemos atesorar en el corazón. Amén. Y vamos a San Juan, el capítulo 4 de San Juan, el versículo 31 hasta el 38. San Juan capítulo 4. Muchos hemos enseñado en este capítulo, pero hemos enfocado la enseñanza a lo que hizo Jesús con la mujer samaritana. Y ese es el centro de esta enseñanza. Jesús vino al pozo de Jacob, se encontró con una mujer samaritana y es una historia muy conocida y es muy hermoso lo que Jesús hizo con esta mujer. Pero hoy no voy a hablar de la mujer samaritana, aunque estoy en la historia de la mujer samaritana. Hoy vamos a mirar las palabras de Jesús al terminar lo que hizo con la mujer samaritana, que fue muy importante, pero eso es otra enseñanza. Otro día, si el Espíritu Santo me direcciona, enseñaré allí, centrándome en la historia de la mujer samaritana, pero hoy quiero mirar las palabras de Jesús aquí en el versículo 31 en adelante. Dice la palabra de Dios: mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, se preguntaban los discípulos.
unos a otros, se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses en la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a sus alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo les envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Vuelve el Espíritu Santo a hablar de cosecha y de siembra. Vemos aquí como los discípulos de Jesús, cuando él se quedó hablando con la mujer samaritana, cuando él se quedó en el pozo de Jacob, los discípulos se fueron a comprar alimentos al pueblo. Jesús, en el momento en que se quedó en el pozo, llegó la mujer samaritana y entablaron una conversación, pero los discípulos fueron y volvieron y la mujer samaritana ya estaba saliendo para el pueblo a contar lo que Jesús le había dicho. Entonces los discípulos le insistieron a Jesús, Rabí, come algo. Pues Jesús era un hombre que era tan apasionado por anunciar el Evangelio, la palabra de Dios, que no se preocupaba por los alimentos. Pero tenía personas junto a él, como sus discípulos, que se preocupaban por él, porque largas caminatas hacía Jesús para anunciar las buenas noticias de salvación a la gente y tenía que alimentarse para que su cuerpo humano no se deteriorara. Pero Jesús, a mí me impacta la respuesta de Jesús a lo que sus discípulos le dicen, Rabí, come algo, maestro, come algo. Jesús le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Dice en el versículo 33. Mientras nosotros no estábamos, se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús les explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Hacer la voluntad de Dios que me envió es más importante y más satisfactorio que un buen plato de comida. Comer es delicioso, ¿verdad? Pero Jesús comparaba el hacer la voluntad de Dios con comerse una gran banquete, una gran cena. ¿Sabes? Porque es que hacer la voluntad de Dios produce una satisfacción tan grande del deber cumplido que se puede comparar con la satisfacción de alimentarse cuando uno tiene mucha hambre. Entonces Jesús compara el obedecer a Dios y hacer su voluntad con un buen plato de alimento.
Y sigue hablándoles y les dice, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. El devocional pasado se trató de este mismo tema y no fui yo la que colocó el tema. El Señor Jesucristo quiere que hablemos de esto. ¿Sabes por qué? El tiempo de recoger el trigo en su granero, como está escrito en otra porción bíblica, está muy cerca. Y el Señor Jesucristo necesita sus segadores recogiendo ese trigo, esa cosecha de almas. Dice que les dijo a sus discípulos, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les pagará un buen salario. Sabes, no trabajamos gratis. Nos paga Dios. Lo hablamos en el devocional anterior. Y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Aquí lo explica mucho mejor. De los frutos que el Señor Jesucristo está hablando son personas que pasan a obtener la vida eterna. Hay personas que están listas porque Dios ya les abrió el entendimiento para que cuando nosotros vayamos, ellos crean en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero es necesario que los obreros de Dios vayan a esos campos que están llenos de almas esperando recibir al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Y dice, y sigue diciendo, que los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Amén. Otras personas han llevado el evangelio, han llevado la palabra. Y en muchas ocasiones, en esos momentos, la persona no recibió a Cristo o no estuvo firme con Él. Pero ahora Dios quiere que nosotros vayamos porque Dios ya está colocando la sensibilidad en cada corazón y en cada vida. Sabes que el Señor está llamando a un grupo de hombres y mujeres que vayan a cosechar, que vayan a recoger la cosecha de almas. Y sabes que Dios me hablaba y sobre todo para los ministerios femeninos en el 2022. Dios quiere que los ministerios, las mujeres se levanten como madres. Me hablaba Dios en Jueces, capítulo 5, versículo 7, donde habla de Débora. Débora se levantó como una madre para Israel cuando Israel estaba pasando un momento de crisis, pero la gente estaba sensible para escuchar a Dios y ella se levantó como una profetisa, como una juez en Israel, colocando su vida por el pueblo como una madre. Así quiere Dios que nos levantemos nosotras, mujeres, mujer, tú que estás ahí, levántate como una madre, no solo por tu familia, levántate por tu nación, levántate por tu ciudad, levántate por tu territorio como una madre. Una madre lucha por sus hijos como una leona recién parida. ¿Quién le quitará
el cachorro a una leona recién parida. Ninguno puede acercarse a una leona recién parida. Así que, como madre, mujer, levántate. Es tiempo de cosechar. Es tiempo de ir a donde están esas almas que necesitan tener la vida eterna, la salvación de Cristo. Y yo sé que muchos no predican en esta palabra, muchos, ni siquiera yo había eh, predicado, había traído ninguna vez en mi tiempo, eh, tiempo de ejercer el pastorado, jamás había predicado en San Juan capítulo 4 del versículo 31 en adelante. Muchas veces he predicado desde el principio del capítulo donde está la historia de la mujer samaritana, del encuentro con Jesús, muy importante. Pero mira que las palabras que Jesús dijo al finalizar aquí el capítulo son demasiado importantes, demasiado dicientes y no las hemos tenido en cuenta. Jesús está enfatizando en la importancia y está comparando el obedecer y el hacer la voluntad de Dios con un rico alimento que fortalecerá su cuerpo. Pero es tiempo, amada iglesia, de que nos levantemos para ir a recoger la cosecha. Y le estamos dando muchas largas al asunto y estamos diciendo, no, todavía el Señor tarda su venida, todavía no es. Pero sabes, Dios quiere recoger esa cosecha de almas que Él ha sensibilizado con todo lo que está sucediendo en la tierra. Hay mucha gente que Dios ha preparado para que la palabra llegue a sus corazones. Y Él está esperando esas mujeres y hombres, pero sobre todo esas mujeres que se levantan como madres, como lo hizo Débora en Jueces capítulo 5, versículo 7, donde había un pueblo que estaba muy, ¿cómo diría yo? Zarandeado, muy atrofiado por las pruebas, por las dificultades. Así como hoy en día está la tierra, pero Débora se levantó como madre por Israel. Así Dios quiere que tú y yo nos levantemos como madres, como padres. Tú que eres un varón, levántate como un padre. ¿Por qué compara como madre? Porque es que una madre clama con el corazón. Sabe que hay mucha gente en el pueblo de Dios esperando una palabra de aliento, esperando un abrazo. Hay mucha gente en dificultades y el enemigo la ha acercado a tantas personas y muchos de ellos eh, han sido tan dañados y han sido tan asustados por el enemigo y se les han cerrado las salidas y ven que no hay más nada que hacer y aún pueblo de Dios atentando contra su vida. ¿Y dónde están las Déboras? ¿Dónde están las madres del pueblo de Dios? ¿Dónde están esas mujeres que claman? Esas mujeres que doblan sus rodillas, pero que también van. No es solamente encerrarnos a clamar, es también decirle al Espíritu Santo que nos direccione donde está la necesidad, donde hay gente necesitando una palabra de aliento, un abrazo, una solución a sus dificultades. Es importantísimo que Dios nos direccione y nos capacite
para ser esas Déboras del 2022. Yo quiero orar para que esta palabra toque esos corazones. Jesucristo lo dijo, que nosotros y que sus discípulos recogerían lo que otros sembraron. Vamos a recoger la cosecha, vamos a juntar el trigo, vamos a recoger esa cosecha de almas, personas que están sensibles para recibir la voz de Dios y lo que Dios quiere hacer en sus corazones. No hay disculpas, no hay obstáculos que podamos colocar, porque Dios ha capacitado a un pueblo. Mujer, tú que estás ahí y que me estás escuchando y que estás entendiendo la enseñanza, lo que Dios está hablando, es tiempo de levantarte como Débora, no solamente a clamar, no solamente a orar y reprender, sino también a levantarte para ir a donde están aquellas almas sensibles, porque Dios ha sensibilizado sus corazones. Es cierto que la maldad se ha multiplicado, es cierto que el amor de muchos se ha enfriado, pero también es cierto que hay personas que están sensibles por todo lo que está sucediendo, por todo lo que está pasando. Dios ha sensibilizado muchos corazones. Así que levantémonos como esas madres. Levántate como una madre por tu nación. Levántate, hombre, como un padre por tu nación, para que clames, para que vayas donde hay personas tocadas por Dios, donde la gloria de Dios se moverá para atraerlos hacia los pies de Cristo. Aleluya. Padre, gracias. Gracias te da mi alma por hablarnos. Gracias porque aunque nosotros sabemos que no es fácil, no es fácil, pero contigo nosotros podemos, Señor, porque tú no nos dejarás solos. Tú vas adelante de nosotros, cuán poderoso gigante, para que tu obra se haga una realidad. Aleluya, Cristo, Cristo Jesús, poderoso eres tú para hacer posibles todas las cosas. En el nombre de Jesucristo, yo coloco esas mujeres que se levantan como madres, que sienten ese llamado, que sienten esa palabra. Hay mujeres que ya criaron sus hijos, ya sus hijos están con sus hogares formados y han hecho un buen trabajo. Y Dios me revela que tú sientes un fuego en tu corazón de usar tu vida, de hacer muchas cosas. Utiliza tu vida para ir a donde están aquellas personas sensibles a la voz de Dios. Déjate usar por el Señor para llevar la palabra, para que se mueva la presencia de Dios en muchos lugares de tu nación. Aleluya. Glorifícate en esos corazones de las personas que están allí escuchando y mirando este devocional. Que esta palabra inquiete y que no esperemos más tiempo, Señor, sino que nos levantemos ahora en el nombre de Jesucristo. Tú dijiste que hacer la voluntad del Padre era como comerse un alimento delicioso, como degustar un alimento agradable. Así, Señor, queremos que sea para nosotros el hacer la voluntad y cumplir con el llamado que tú has hecho para cada uno de nosotros. Hay mujeres allí sintiendo presencia de Dios y yo estoy acá en el espíritu sintiendo que hay un fuego cayendo, hay un fuego no superficial, no por fuera, está dentro de tu corazón, sientes un fuego en tu pecho
y muchas aún se han asustado, pero no te asustes, es la presencia de Dios allí confirmándote tu llamado. Eres como Débora, eres como una madre para clamar por tu nación, por tu sector, por las personas que conoces y que no han llegado al conocimiento de Dios. Allí Dios está confirmando tu llamado. Allí Dios está haciendo su obra perfecta en tu corazón. Levántate para clamar como Débora. Levántate como una madre para ese pueblo donde tú estás, para esa ciudad, para esa nación donde tú estás. Aleluya. Abasía coanemoso. Espíritu Santo, síguete moviendo y sigue llenando, sigue desbaratando los planes del maligno y sigue rompiendo toda oposición que el adversario ha estado colocando para que las mujeres no puedan ejercer el ministerio. Hay mujeres que hace un tiempo han quedado solas, han quedado viudas o están separadas o no tienen un compañero, un esposo. Utiliza tu vida al servicio de Dios. Utiliza tu tiempo para servir a Dios. Hay una gran cosecha de almas que recoger. Ve y háblales de Cristo. Ve y sana a los enfermos. Ve y establece el gobierno y el reino de Dios sobre esos corazones. Aleluya. Y Calamazona callaba. Mujeres que se levantan hoy para ejercer el ministerio que Dios ha establecido para cada una de ellas. Hombres que se levantan hoy para ejercer el ministerio que Dios ha establecido para cada uno de ellos. Gracias, Papá Dios, por este tiempo maravilloso y porque tú lo estás haciendo. Solamente con esta palabra tú empezaste a trabajar en el corazón de cada uno de estos hijos tuyos y ahora se enciende ese fuego que no dejaba quieto a Pablo, ese fuego que no nos dejas estar quietos, sino que tenemos que ir a anunciar el evangelio del reino. Aleluya. Gracias, Señor. En tu nombre oramos por todas las familias de la tierra, por cada familia establecida conforme al diseño tuyo. Oramos y colocamos vallado de protección, ángeles de los ejércitos de Dios peleando por esas familias, por esas mujeres que hoy se levantan en tu nombre, Jesucristo. Aleluya. Oro por cada persona que necesita ser sanado, que necesita ser tocado, que necesita ser impulsado por ti. Rompe los obstáculos, rompe las barreras, envía ángeles adelante de cada ministerio, quitando toda barrera, toda oposición del maligno sea quitada. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. En tu nombre, Jesucristo. Hoy declaro tu palabra y tu presencia en cada corazón y en cada vida. Hoy se levantan esas mujeres para clamar como madres, para ir como madres y recoger la cosecha que otro sembró, de la semilla que otro sembró, porque tú lo has establecido de esa manera. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, tu casa, tus proyectos. La sangre de Cristo te cubre y que esta palabra sea de bendición a ti y a tu familia. Compártela para que otros puedan entender lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos en esta tierra. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.
Nos vemos en la próxima transmisión. Bendiciones.